Mi hermana convenció a mis padres de que le firmaran la casa y luego se rió. Yo pensé, ahora no tienes dónde vivir. Ella pensó que sí, hasta que el abogado sonrió y dijo, en realidad, esa casa nunca fue de ellos para darla. Cuando se enteró de quién era realmente, se quedó impactada y se desmoronó. Yo estaba parado en la sala de mis padres, mirando a mi hermana mientras ella me sonreía con esa sonrisa burlona. Tenía los brazos cruzados, la cabeza inclinada y esa molesta sonrisita en el rostro. Siempre lucía así cuando creía que había ganado. Bueno, dijo despacio, como disfrutando el momento. Parece que no tienes suerte. Mamá y papá firmaron la casa a mi nombre esta mañana. Ahora es mía. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Esta era mi casa de infancia, donde di mis primeros pasos, donde celebrábamos cumpleaños, donde me quedaba despierto hasta tarde platicando con mi mamá en la cocina. Y ahora mi hermana me miraba directamente, presumiendo que la casa era suya y que yo no tenía dónde vivir. Incluso se rió, una risa alta y orgullosa. Deberías haber sido más lista, dijo. Deberías haberlo sabido mejor. No lo podía creer. Me volteé hacia mis padres buscando una explicación o algún tipo de negación. Pero mi mamá ni siquiera me miraba. Mi papá solo suspiró y se frotó la cabeza, evitando mi mirada. Sabían lo que habían hecho y lo habían hecho a propósito. Apreté los puños. ¿Por qué harían esto? Mi voz temblaba, pero no me importaba. ¿Por qué le dieron la casa? Saben que vivo aquí. Saben que he sido yo quien se ha encargado de todo. Mi mamá finalmente me miró, pero no había culpa en sus ojos. Solo cansancio. Es familia, dijo. Es mi familia también. Perdí la paciencia. Esta es mi casa tanto como la tuya. Mi hermana se rió. ¿La había corregido? Ya no. Había trabajado tan duro para mantener esta casa. Cuando mi papá se enfermó, yo era quien lo llevaba a sus citas. Cuando mi mamá no podía pagar las cuentas, yo intervenía. Había invertido mi tiempo, mi dinero y mi energía en mantener este lugar. Y ahora mi hermana, que nunca había hecho nada por nadie más que por ella misma, me la había quitado. Apreté los dientes. Esto no ha terminado, dije. Ella solo puso los ojos en blanco. Sí, sí terminó. Legalmente, la casa es mía ahora. No puedes hacer nada al respecto. Y honestamente, creo que ya es hora de que busques tu propio lugar. Casi tienes 40, ¿no? Qué triste que sigas viviendo aquí. Mis manos temblaban. Apenas podía respirar. Ella no tenía idea de lo que acababa de hacer. Y no tenía idea de lo que se le venía encima. Porque lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos había revisado, era que esa casa nunca fue realmente de ellos para darla. Y en el momento en que el abogado sonrió, supe que yo ya había ganado. No discutí más. No grité ni exigí respuestas. Solo me quedé allí mirando a mi hermana mientras ella sonreía como si hubiera ganado alguna gran batalla, porque creía que lo había hecho. Creía que había jugado perfectamente, que había engañado a nuestros padres y me había ganado para quedarse con lo que más importaba. Ella no tenía idea de lo que realmente había hecho. Respiré hondo. Está bien, dije con voz calmada. Si así quieres jugar esto. Su sonrisa se desvaneció por un segundo, pero pronto la cubrió. Oh, no se trata de cómo quiero jugar, dijo. El papeleo ya está hecho. Puedes quejarte todo lo que quieras, pero no puedes cambiar la propiedad legal. Realmente creía que me tenía atrapada. Me di la vuelta y me fui. No cerré la puerta de golpe. No salí furioso. Solo salí, subí a mi auto y manejé directo a la oficina de mi abogado. Porque mientras mi hermana había pasado meses planeando, había cometido un gran error. No verificó quién era realmente dueño de la casa. Mi abogado, el señor Reynolds, era un hombre mayor que lo había visto todo. Cuando le conté lo que había pasado, se recostó en su silla y cruzó las manos sobre el estómago. Déjame ver si entiendo, dijo. Tus padres le firmaron la casa a tu hermana. Asentí. Esta mañana, y creo que tienen el derecho legal de hacerlo. Asentí de nuevo. Fue entonces cuando el señor Reynolds sonrió, una sonrisa lenta y segura que me dijo que estaba a punto de ganar. En realidad, dijo, golpeando su pluma sobre el escritorio, esa casa nunca fue de ellos para darla. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quiere decir? Abrió su cajón, sacó una carpeta gruesa y la dejó sobre el escritorio frente a mí.
¿Quieres saber quién es el dueño real de esa casa? Lo miré, el corazón latiéndome con fuerza. Abrió el archivo y señaló un documento. ¿Tú? Parpadeé. ¿Qué? ¿Tu abuelo te la dejó en su testamento? Dijo, deslizando los papeles hacia mí. Legalmente, esa casa ha sido tuya desde que falleció. Tus padres nunca la poseyeron. Tenían derecho a vivir ahí, pero nunca a darla. No podía creer lo que escuchaba. Durante todos estos años, había pensado que mis padres eran los dueños de la casa. Ni siquiera se me ocurrió revisar el título. Solo confié en que las cosas eran como parecían. Pero mi abuelo, que siempre me quiso más que a mi hermana y que sabía qué tipo de persona era ella, me dejó la casa a mí, y mi hermana no tenía idea. Solté un suspiro lento. ¿Y ahora qué pasa? La sonrisa del señor Reynolds creció. Ahora nos divertimos un poco. El mundo de tu hermana está a punto de derrumbarse. Esa noche no regresé a casa. Me quedé en la casa de un amigo y dejé que mi abogado se encargara de todo. A la mañana siguiente, presentó una orden oficial para impedir que mi hermana hiciera cualquier cambio en la propiedad. Nada de vender, arreglar o mudarse. Y fue entonces cuando finalmente me llamó. No contesté las primeras 3 veces. A la cuarta, levanté el teléfono. ¿Qué demonios hiciste? Gritó. Me recosté en la silla. ¿Qué quieres decir? Estaba furiosa. El abogado me acaba de llamar. Dijo, no puedo tocar la casa. Dijo, no es mía. Dejé que el silencio colgara un momento para ponerla nerviosa. Luego dije, es porque nunca lo fue. Se quedó en silencio. Deberías haber revisado quién era el dueño antes de intentar tu jueguito. Le dije, porque legalmente esa casa ha sido mía por años. No, susurró. Eso no es posible. Oh, sí lo es. Tengo los papeles que lo prueban. El abuelo me la dejó a mí. No a mamá ni a papá. Y definitivamente no a ti. Ella jadeó. Casi podía escuchar su mente correr. No. No. Eso es mentira. Eso no es verdad. Mamá y papá, ellos no la poseían. Intervine. Ellos creían que sí, pero estaban equivocados. Escuché un pequeño jadeo al otro lado. No sabía si era de shock o de enojo. Ahora, dije con voz calmada. Tienes 2 opciones. Una, admites que te equivocaste, retrocedes y fingimos que esto nunca pasó. O 2, hice una pausa, te arriesgas y llevamos esto a la corte. ¿No lo harías? Susurró. Me reí. Oh, sí lo haría. Y créeme, si esto llega a la corte, vas a perder. Por primera vez en su vida, mi hermana no tenía nada que decir. Había pasado tanto tiempo jugando sus jueguitos, enfrentando a la gente entre sí, engañando a nuestros padres para que le dieran lo que quería, y ahora se daba cuenta de que había perdido antes de siquiera empezar. A la mañana siguiente, apareció en la oficina de mi abogado. Entró furiosa, roja de la cara, exigiendo que se hiciera algo. Gritó. Amenazó. Incluso intentó decir que yo había robado la casa. El señor Reynolds, mi abogado, solo se quedó sentado calmadamente, dejándola cavar su propia fosa. Cuando finalmente dejó de gritar, se inclinó, golpeó los papeles legales sobre su escritorio y dijo: le sugiero que se vaya antes de avergonzarse aún más. Fue entonces, ella colapsó en la silla, su rostro palideciendo. Por primera vez, parecía derrotada. Esto no es justo, susurró. Crucé los brazos. Intentar robarle una casa a tu propio hermano tampoco lo es. Ella me miró, con lágrimas en los ojos. Pero, ya le dije a todos que la casa era mía, hice planes. Incliné la cabeza. Suena como un problema tuyo. Ella abrió la boca, pero no pudo decir nada. Fue entonces cuando supe que por fin lo había entendido. Había perdido. Durante unos días, mi hermana se quedó callada. No hubo llamadas, ni mensajes, nada. Pensé que tal vez, solo tal vez, había aceptado la derrota. Pero debía haberlo sabido. La gente como ella no se rinde. Solo busca nuevas formas de causar problemas. Y mi hermana estaba a punto de hundirse más bajo de lo que jamás imaginé. Todo empezó con mis papás. Llegaron a mi casa temprano una mañana, tocando como si todavía fueran dueños del lugar. Pensé en ignorarlos, pero sabía que no se irían. Así que abrí la puerta. Mi mamá me miró como si yo la hubiera traicionado. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Me reí con sequedad.
¿En serio? Es familia, dijo mi papá, negando con la cabeza. ¿De verdad la vas a dejar en la calle por una tecnicalidad? Los miré, tratando de entender cómo podían decir semejante tontería. ¿Una tecnicalidad? Repetí. Ella intentó robarse mi casa. No la robó, soltó mi mamá. Nosotros se la dimos. Y ustedes nunca tuvieron derecho a regalarla, les respondí. ¿Se escuchan? Intentaron dar algo que no era suyo. No dijeron nada porque, en el fondo, sabían que tenía razón. Pero entonces mi mamá cambió de estrategia. Suavizó la voz, suspiró como si ella fuera la víctima y dijo: Mira, tu hermana cometió un error, ¿ok? Pero no tienes por qué castigarla. Solo déjala quedarse. Casi me reí en su cara. ¿Dejarla quedarse? Repetí. ¿En mi casa? Sí, dijo mi papá, cruzándose de brazos. No estás casado ni tienes hijos. No necesitas tanto espacio. Ah, con que eso era. Habían decidido que yo no merecía la casa. Que mi hermana, su favorita, la necesitaba más. Y esperaban que yo simplemente aceptara. Respiré hondo para mantener la calma. Voy a dejar esto muy claro. Ella no volverá a pisar esta casa. Y ustedes tampoco. Fui a la corte con mi abogado, completamente tranquilo. Mi hermana llegó con una sonrisa arrogante, confiada en que el juez estaría de su lado. Durante los primeros 5 minutos, fue muy bien. Habló de cómo mis papás le habían dado la casa, de cómo yo me negaba a irme y que lo hacía por resentimiento. El juez escuchó en silencio. Luego mi abogado se levantó y presentó los hechos. Mostró la escritura real de la casa, que probaba que yo era el dueño desde hacía años. Mostró el testamento de mi abuelo, que me dejaba la casa solo a mí. Y luego soltó la bomba. Mostró la falsa orden de desalojo que mi hermana había presentado. Al juez no le gustó eso. Nada. Se volvió hacia mi hermana, seria. Señorita, ¿sabe que falsificar documentos legales es un delito grave? La sonrisa de mi hermana desapareció. Se puso pálida. Usted presentó una orden de desalojo contra el dueño legal de la propiedad, continuó la jueza. Eso es fraude. Mi hermana balbuceó, buscando ayuda en mis papás, pero por primera vez, ni ellos podían salvarla. Había perdido otra vez. Pero esta vez, no solo perdía la casa. Estaba a punto de perderlo todo. La sala estaba en silencio. Mi hermana parecía a punto de desmayarse. Mis papás estaban congelados detrás de ella, blancos como el papel. La jueza golpeó su pluma contra el escritorio. Señorita, usted presentó documentos falsos para intentar remover al dueño legítimo de su casa. Eso es un delito. Mi hermana abrió la boca, pero no pudo hablar. Doy mi fallo a favor del demandado, dijo la jueza. La casa le pertenece legalmente a él. Además, referiré este caso para posibles cargos de fraude y perjurio. Ese fue el momento en que todo se derrumbó para ella. Se volteó hacia mí, con los ojos llenos de miedo. No, no dejarás que me acusen, ¿verdad? Me recargué en la silla, cruzando los brazos. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Las lágrimas le llenaron los ojos. Yo no quise, yo no quería lastimarte. Solo, yo. Incliné la cabeza. Te reíste en mi cara cuando pensaste que habías ganado. Me dijiste que no tenía dónde vivir. Guardó silencio, porque sabía que era verdad. La jueza finalizó el fallo, tiró por tierra su caso falso y dejó claro que sería investigada. Pero yo no había terminado. Mis papás iban a llevarse lo que merecían. Después de la audiencia, me arrinconaron afuera. Mi mamá lloraba. No puedes hacerle esto. Ella se lo hizo a sí misma, respondí. Está enfrentando cargos por fraude. ¿Y de quién es la culpa? Soltó mi papá. Mía no, respondí. Yo no le dije que falsificara documentos. Yo no le dije que intentara robarme. Eso fue decisión suya. Pero es tu hermana, imploró mi mamá. Y yo soy su hijo, les dije. Pero eso no les impidió intentar sacarme de mi propia casa, ¿verdad? No dijeron nada. Así que lancé el golpe final. ¿Saben qué? Si tanto les preocupa, llévenla ustedes. Porque a mi casa, no vuelve. Ninguno de ustedes. Mi mamá abrió los ojos, horrorizada. ¿No te atreverías? Claro que sí. Saqué mi teléfono y abrí mis notas. De hecho, ya tengo listas sus notificaciones de desalojo.
Mi abogado las preparó. La cara de mi papá se puso roja. No puedes desalojar a tus propios padres. ¿Por qué no? Disparé. Ustedes no tuvieron problema intentándolo conmigo. Silencio. Mi mamá empezó a llorar. ¿A dónde vamos a ir? Me encogí de hombros. Ese no es mi problema. Porque la verdad era esta. Ellos eligieron a mi hermana sobre mí. Intentaron quitarme mi hogar. Y ahora no tenían nada. El desalojo se completó. Mis papás trataron de pelearlo, pero no tenían base legal. Empacaron sus cosas y se fueron, arrastrando a mi hermana con ellos. Terminaron en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad, lejos de la casa grande en la que pensaron que vivirían para siempre. Mi hermana fue acusada de fraude. El tribunal no fue indulgente. Le dieron una multa enorme y antecedentes penales. Y la mejor parte, la imagen perfecta que había construido, la que usaba para manipular a todos, desapareció. Ya no podía presumir. Ya no podía burlarse de mí. Ya no podía mirarme por encima del hombro. Ahora, cuando la gente hablaba de ella, no era para decir lo lista que era. Era para decir que intentó robarle a su propio hermano, y fracasó miserablemente. Sigo viviendo en mi casa. Mi casa. Es tranquila ahora. Pacífica. Sin peleas. Sin traiciones. Solo yo, disfrutando por fin lo que siempre debió ser mío. ¿Y mis papás? ¿Mi hermana? No escucho mucho de ellos. De vez en cuando, me llegan rumores. Que mi hermana no consigue trabajo por su historial criminal. Que mis papás se arrepienten de haberla elegido. Que susurran sobre cómo lo perdieron todo. ¿Y sabes qué? No me siento mal. Ni tantito. Porque ellos intentaron arruinar mi vida.